Otra área importante dentro de la gestión es la actividad que desarrolla el área de talento humano. Talento humano no es solamente el área que se encarga de vincular al personal o a los colaboradores de la empresa, remunerarlos. El área de talento humano va más allá de eso. Es garantizar la estabilidad emocional, garantizar que los trabajadores tengan bienestar para que su desempeño dentro del área, dentro de la empresa, sea eficiente. No podemos tener trabajadores en el área de producción que tenga inestabilidad en su desarrollo productivo y laboral. Entonces, ya ahí hacemos una sinopsis o un resumen. Operaciones se encarga de atender al usuario con un producto de calidad en entrega oportuna y con una optimización de los costos y gastos. El área comercial se encarga también de atender al usuario y satisfacer sus necesidades más allá de sus expectativas. Y gestión humana es el área que se encarga de atender a los trabajadores y brindarles todas las condiciones de trabajo para que sean altamente productivos. Y por último, el área financiera, que es el área que debe responder a los accionistas o a los socios de la empresa, con una empresa que se mire como una empresa que se proyecta en el tiempo a través de su crecimiento sostenido para lograr la maximización de su valor, y esa maximización de su valor implica un crecimiento de la riqueza o de la inversión que esos socios hicieron en la empresa. Bueno, entonces desde ese punto de vista la empresa se conforma con tenemos que analizar unos componentes del área financiera. Lo importante para el desarrollo empresarial, que todo lo que vamos a hacer en planeación financiera tiene que estar soportado con información. La empresa debe poner unos sistemas de información adecuados que le permitan conocer en tiempo real todas sus situaciones de inversiones, de financiación, de operación, de comercialización, seguimiento a sus clientes, seguimiento a sus proveedores y cómo la empresa puede planificar conforme a las necesidades, y por eso la empresa debe estar adecuadamente diagnosticada. Entonces, de la información tenemos el diagnóstico, y del diagnóstico debemos tomar decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de inversión. Entonces, ¿qué es la definición de la estructura de la empresa en cuanto a la inversión? Es de acuerdo a las características operacionales que se van a tener y del desarrollo productivo que se necesita. La empresa debe definir qué se requiere para operar. Entonces, ¿qué se requiere para operar? Implica que debemos tener una planta productiva, una infraestructura productiva y comercial, o debemos tener un área administrativa. Toda una inversión en propiedad, planta y equipo, lo que indica que esa es una inversión que llamamos fija o una inversión permanente, que esa inversión en infraestructura física es lo que permite que la empresa pueda elaborar el bien, generar unos espacios comerciales y unos espacios administrativos. El otro componente importante dentro de la inversión es lo que nos denominamos el capital de trabajo. El capital de trabajo, que está definido como, en términos contables, como el activo corriente. Esa inversión en capital de trabajo es lo que la empresa tiene como recursos comprometidos en su ciclo operacional. ¿Cuál es el ciclo operacional de la empresa? La empresa compra a sus proveedores y también recibe proveedores de servicios. Y eso que recibe de los proveedores, la empresa lo lleva a un proceso productivo que, combinado con la máquina y la mano de obra, me genera una producción en proceso. Esa producción en proceso se convierte en unos productos terminados que se van a convertir en ventas, y esas ventas generan unos ingresos, y si esos ingresos se facturan,
la factura puede generar un efectivo que va directamente a caja o puede generar una cuenta por cobrar. Cuando la cuenta por cobrar se recupera, se transforma en el efectivo. En el efectivo, ¿qué tenemos? Tenemos las ventas de contado y la recuperación de las cuentas por cobrar. Y ese efectivo es que la empresa va a utilizar para pagar. ¿A quién le pago? Le pago a los proveedores de bienes, le pago a los proveedores de servicios, le pago a la nómina, a los trabajadores, pago el costo de la deuda, el valor de la deuda. Entonces, pago los impuestos. Ese ciclo operacional, entonces, que es el que desarrolla la actividad de la empresa para atender a los clientes a través de un bien o servicio, tiene una inversión. ¿Cuál es la inversión? La inversión, los inventarios. Los inventarios representan una inversión. Y esa inversión de inventarios, cuando se convierten en una venta, genera una cuenta por cobrar. Entonces tenemos ahí invertido en inventario, en cuenta por cobrar, que es un valor que está por recuperar, y el efectivo de la empresa. Esos tres elementos es lo que nosotros llamamos el capital de trabajo. El capital de trabajo, como he dicho, es la inversión que tiene la empresa para desarrollar su ciclo operacional. Esos tres componentes, inventarios, cuentas por cobrar y el efectivo, es lo que denominamos capital de trabajo operativo. El capital de trabajo operativo. Entonces, ¿cuánto es el capital de trabajo? ¿Qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar que esta inversión total genere la mayor productividad. Esta mayor productividad se debe reflejar como una mayor rentabilidad. Una mayor rentabilidad que está atada a la capacidad de la empresa de generar una mayor utilidad con una menor inversión en activo. Entonces tenemos que garantizar la calidad y la cantidad del activo. Esa calidad y esa cantidad del activo que generen la liquidez suficiente para pagar oportunamente y minimizar los riesgos de la empresa. Bueno, aquí tendríamos que mirar una diapositiva donde tenemos la composición ya de la empresa entre activo corriente o capital de trabajo y el activo fijo o la propiedad, planta y equipo e intangibles. El otro componente importante dentro de esto es, ya dijimos, la definición de la inversión, el otro compromiso para tomar decisiones y decisiones informadas, debidamente diagnosticadas, es como nosotros debemos financiar la empresa. O sea, la determinación de la estructura de financiación de la empresa. O sea, ¿cuál es la composición del endeudamiento total de la empresa para que pueda adquirirse o tenerse la inversión en activo? ¿Qué debemos lograr? Debemos lograr una financiación óptima que nos minimice el costo de financiación. Esa financiación óptima está en la composición de sus dos grandes fuentes, que son pasivo y patrimonio. Pasivo, la deuda con terceros. Patrimonio, la deuda con los socios. Que el pasivo puede ser de corto o puede ser de largo plazo, pero que el patrimonio siempre es financiación de largo plazo. Financiación de largo plazo. Las implicaciones es que para que nosotros tengamos una adecuada financiación, tenemos que definir cuáles son nuestras fuentes y atender a cuál es el riesgo, cuáles son los efectos tributarios y cuál es la capacidad de pago que tiene la empresa para poder tener deuda. Ahora aquí llega una disyuntiva. ¿Con qué me financio? ¿Con acreedores o con aporte de los socios? Si me financio con acreedores, la empresa asume un mayor nivel de riesgo porque, ¿qué implica? Que cuando yo me financio con acreedores se generan unas deudas que deben ser pagadas en unos términos fijos, en unos plazos inamovibles y que debe generar flujo de caja para cumplir con esos pagos y que esa deuda no está atada a los resultados económicos de la empresa. Eso para la empresa representa un mayor riesgo.
Entonces, financiarme con patrimonio no tiene ese nivel de riesgo, pero vincular más socios a la empresa es diluir el poder administrativo, es perder el control de la empresa o diluirlo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Asumir mayor riesgo o traer socios que ya van a participar dentro de las decisiones de la empresa con un poder sobre revisión de información y todas las cosas que implica tener socios? Entonces, volviendo a las características de la financiación, tendríamos que decir, bueno, ¿cuánto voy a financiar? Eso es el monto a requerir. ¿Y cuál es el costo? Y el riesgo. Ya ahí tenemos tres variables importantes. Y del monto implica el tiempo, o sea, el plazo. ¿Qué debo financiar a corto y a largo plazo? Entonces digo, bueno, si yo voy a financiar el capital de trabajo genera en su ciclo su propia liquidez que permite pagar las deudas en el corto plazo. Entonces lo que quiere decir que la inversión en capital de trabajo se debe financiar con deudas de corto plazo. Y la inversión que se va a hacer en maquinaria y equipo es una inversión más cuantiosa que implica unos mayores montos, y esos mayores montos pueden afectar, dependiendo del plazo, el flujo de caja. Entonces, para financiar la inversión en activos fijos, tenemos que atender a la cantidad que se tiene de recursos, que se requiere de recursos, y al plazo. A menor plazo, mayor monto a pagar, y mayor monto a pagar me presiona el flujo de caja. A más largo plazo, la cuota se disminuye y presiona menos el flujo de caja. Lo que me indica que yo, de todas maneras, si voy a financiar la infraestructura física de la empresa que requiere de una mayor inversión, esa infraestructura física debe financiarse o con pasivos de largo plazo o con capital aportado por los socios. Ese concepto que acabo de expresar es lo que en finanzas conocemos como el principio de conformidad o adecuabilidad financiera. ¿Qué me define eso? Me define cuál es el tipo o fuente de financiación que debo utilizar a la empresa de acuerdo al destino. Entonces debe ser compatible la fuente de financiación y su plazo con el destino. El destino es, si el destino es financiar capital de trabajo que genera su propia liquidez para cubrir los pagos, debe financiarse con deuda de corto plazo. Pero si el destino es financiar la infraestructura física, que es un mayor monto de inversión, implica que debe financiarse con deuda de largo plazo. Y la deuda de largo plazo está representada por el pasivo de largo plazo y el patrimonio. Esa sumatoria del pasivo y el patrimonio, el pasivo de largo plazo y el patrimonio, es lo que nosotros definimos como la estructura de capital de la empresa. La estructura de capital de la empresa, que es la financiación de largo plazo. Bueno, hasta ahí entonces tenemos decisiones, determinación de la estructura de inversión y determinación de la estructura de financiación. Esa estructura de financiación y de inversión, bueno, es la que ponen a operar la empresa, y en esto se genera entonces, ¿qué se genera? Una estructura de operación. Esta estructura de operación, como vengo diciendo, es derivada del ciclo operacional de la empresa. En el ciclo operacional de la empresa, que se define como comprar, fabricar, vender y cobrar. ¿Cierto? Comprar, fabricar, vender y cobrar. En ese fabricar, lo que me venden los proveedores se denominan materiales directos o materiales indirectos, o sea, la materia prima o los materiales indirectos. Y lo que recae sobre las máquinas para que se transformen esos materiales es lo que nosotros denominamos la mano de obra. La mano de obra. Pero para que las máquinas funcionen
se desarrolla la actividad productiva, se requieren una serie de apoyos de servicios, servicios de energía, servicios de acueductos, servicios de comunicaciones, servicios de internet. Todos esos servicios que son intangibles, pero que se absorben en la producción, además de los materiales indirectos que no quedan revelados en el producto y de la mano de obra indirecta que no actúa en la transformación de la materia prima, es lo que llamamos los costos indirectos. Entonces yo tendría que definir que en el costo de operación tendríamos la materia prima, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, más los costos indirectos de fabricación, y ahí tengo la estructura de costos de la empresa. La estructura de costos de la empresa se genera en el proceso productivo o en la atención de servicio al cliente. Entonces, luego de eso viene la prestación del servicio o la atención al usuario. La atención al usuario se hace a través del departamento de mercadeo. El departamento de mercadeo no genera costos de producción, pero sí genera gastos operacionales. Y la parte de la infraestructura administrativa de la empresa, que es la que hace todo el apoyo logístico y administrativo, genera gastos. Entonces tendríamos los costos de producción que se generan en el departamento de producción, los gastos operacionales de administración en la área administrativa de la empresa, los gastos operacionales de venta en el área comercial. Entonces ahí tendríamos que la estructura de gastos, de costos y gastos de la empresa está definida por los costos de producción, los gastos de operación, que son gastos de administración y venta, y además de eso, entonces, dentro de todo el proceso de la empresa en su desarrollo, se generan otro tipo de gastos que no están directamente relacionados con la fabricación y comercialización del producto, sino que están más relacionadas con la financiación de la misma, y son los gastos no operacionales. Dentro de esos gastos no operacionales tenemos que definir los ingresos financieros y otro tipo de gastos que no están en el proceso productivo y que se desprenden de otro tipo de operaciones de la empresa no relacionadas con su parte comercial y productiva. Bueno, si ya yo tengo un producto elaborado que se va a vender, cuando se vende, entonces se genera ¿qué? Se generan unos ingresos. Esos ingresos que están definidos por la relación directa entre las cantidades y los precios, me dan los ingresos operacionales. Esos ingresos operacionales es lo que nosotros llamamos las ventas netas de la empresa. Ingresos operacionales que al restarle los costos de producción y los gastos de operación me está dando una utilidad llamada utilidad operacional. Esa utilidad operacional es la ganancia. La ganancia. Esa ganancia que está nada más al comparar los costos y gastos operacionales es lo que la empresa tiene como utilidad por haber desarrollado una actividad básica. Pero esa utilidad operacional luego les voy a descontar unos gastos financieros, unos gastos de impuestos. Cuando yo descuento esos gastos financieros y esos gastos de impuestos, se me afecta la utilidad operacional. La utilidad con la que yo tengo que evaluar la gestión de la empresa es la utilidad operacional. La lógica del negocio es que me genere utilidad operacional, que me permita cubrir los costos y gastos, una utilidad operacional que se genera en la actividad de la empresa. Como habíamos dicho, aquí les estoy mostrando la gráfica que se llama flujo de operaciones. Este flujo de operaciones es lo que les había dicho acá conceptualmente, que es el ciclo de operación, donde me está mostrando aquí, los proveedores me suministran materia prima. Los proveedores de servicio me suministran, como dice la palabra, los servicios que se requieren para operar. Después viene la nómina, que me suministra el personal de fábrica y el personal administrativo y comercial. Al combinar con los equipos, entonces tengo que la materia prima, los servicios que me brindan los proveedores de servicios, la máquina, la mano de obra de fábrica, tengo el producto en proceso. Y que ese producto en proceso
se convierte en un producto terminado. Ese producto terminado se vende y me genera unos ingresos. Que el producto terminado tiene un costo, y ese costo de ese producto, cuando el producto se vende, se convierte en el costo de venta. El costo de venta es cuando los inventarios terminados se convierten en una venta. Y entonces, al comparar el costo de venta con los gastos de operación y los ingresos, me da el resultado económico. Este es el cuadro que les he venido diciendo. Y esas ventas que se generaron pasan a un tanque que se llama cliente, que son cuentas por cobrar, y es cuando la venta es a plazo. Pero si la venta es de contado, pasa directamente al tanque del efectivo. Pero cuando la cuenta por cobrar se recupera, es cuando pasa el efectivo. Es el efectivo que tenemos aquí, que es lo que yo puedo tener en caja o en banco, y con eso es que yo voy a pagar los compromisos de la empresa. Le pago a los proveedores de bienes, le pago a los proveedores de servicios, pago la nómina, pago la deuda de la empresa que tiene con los acreedores, y el resto se dedica a repartirle las utilidades a los accionistas. Bueno, entonces aquí tengo otra gráfica que me muestra el ciclo comercial, que me simboliza lo que acabo de decir en la otra gráfica anterior, y es donde tenemos mercadeo, compra, inventario, logística, venta, servicios de postventa y cartera. Ese es el mismo ciclo que he venido definiendo en la gráfica anterior, pero ahora está en forma circular. Bueno, ya acá tengo la estructura de la empresa. ¿En términos de qué? En términos del flujo de los recursos, y el flujo de los recursos ya me muestra cuáles son las fuentes de financiación de la empresa, los acreedores, los proveedores, a quiénes le debo pagar. ¿A quiénes le debo pagar? Le debo pagar a los acreedores, le debo pagar a los proveedores, le debo pagar a los empleados, le debo pagar al gobierno y le debo repartir utilidades a los socios, ¿cierto? Le debo repartir utilidades a los socios. ¿De dónde provienen esas fuentes? De la caja. ¿Y la caja de dónde viene? De los clientes. ¿Y los clientes de dónde vienen? De las ventas. Entonces aquí tengo ya resumido el flujo de recursos, donde representa el balance general y estado de resultados, y que al final la empresa debe quedar simbolizada en una creación de valor. Bueno, como dije anteriormente, en esta estructura de costos tengo materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos, que es lo que definimos como los elementos del costo. Si yo sumo los materiales directos con la mano de obra directa, tengo los costos primos. Y si sumo la mano de obra con los costos generales de fabricación, los costos indirectos, tengo los costos de conversión. O sea que los costos primos más los costos indirectos me da el costo de producción. Pero si el costo de conversión lo sumo con los materiales directos, me da el costo de producción. Entonces, ¿qué son los costos primos? Los costos primos es la sumatoria de la mano de obra directa con los materiales directos. Y los costos de conversión, su palabra dice, lo que transforman la materia prima en un producto. ¿Cuáles son? La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos indirectos de fabricación debemos incluir materiales indirectos, que son aquellos materiales que se utilizan en la producción, pero que no representan la gran proporción del producto. Tengo la mano de obra indirecta, que es el personal que trabaja en el área productiva, pero que no elaboran el producto. Y acá tengo entonces, después de los costos indirectos de mano de obra directa y materiales indirectos, los otros costos indirectos, que son los servicios. Bueno, entonces ahí pues presento aquí cómo queda el estado de costos de la empresa. Materiales directos usados más mano de obra directa me da el costo primo. Al costo primo le sumo los costos indirectos y tengo el costo de producción del periodo. Al costo de producción del periodo le sumo el inventario inicial de productos en proceso y me da el costo de productos en proceso. Al costo de productos en proceso le sumo el inventario final de productos en proceso, le resto el inventario final de productos en proceso y tengo el costo de productos terminados. Al costo de productos terminados le sumo el inventario inicial de productos terminados y tengo los productos disponibles para la venta.
a los productos, disponibles para la venta, le resto el inventario final de productos terminados y tengo el costo de productos fabricados y vendidos. Ese es el estado de costo que va a quedar representado en el estado de resultados como el costo de venta que se va a restar de los ingresos para obtener una utilidad que llamamos utilidad bruta en venta. Y a la utilidad bruta en venta le restamos los gastos de administración y yo tengo la utilidad operativa. Y esta es la gráfica que me muestra el esquema de los costos en que incurre la empresa. Bueno, al final tenemos el estado de resultados conforme establecen las normas contables y financieras en Colombia, que es el valor de las ventas menos las devoluciones en venta, me da las ventas netas. A las ventas netas le resto el costo de venta y al restarle el costo de venta me da la utilidad en venta, y a la utilidad en venta le resto los gastos operacionales, me queda la utilidad operacional. Y a esa utilidad operacional, si le resto los gastos no operacionales, me tengo la utilidad antes de impuestos. Y a la utilidad antes de impuestos le resto la provisión de impuestos, me queda la utilidad del ejercicio. Quiero decir sobre esto que aquí la utilidad trascendental en análisis de gestión empresarial, la utilidad determinante a nosotros en este momento es la utilidad operacional, porque la utilidad operacional es la ganancia que genera la empresa por lo que hace, por su objeto definido en su estructura de constitución. ¿Por qué? Porque esa es la utilidad o la ganancia que genera la empresa por fabricar, comercializar y vender. Lo otro es que la utilidad que sigue, que es la utilidad antes de impuestos, le estamos descontando los intereses. Los intereses no están definidos por lo que la empresa hace, sino por su estructura de endeudamiento. Y como tal, se descuenta de la utilidad operacional y me da una utilidad menor, que es lo que llamo utilidad antes de impuestos. Y a la utilidad antes de impuestos le debo deducir los impuestos que están en la declaración de renta, y al deducir los impuestos me da la utilidad neta del ejercicio, que es la utilidad que debe corresponder a la sociedad, a la asamblea de socios para definir su destino. Pero entonces, cuando yo a la utilidad antes de impuestos le resto los impuestos, estoy afectando la ganancia total de la empresa con los impuestos. Y esa es una variable no controlable para la empresa. ¿Por qué? Porque es una definición de la ley. Es una definición de la ley. Bueno, aquí entonces tengo que la utilidad neta es la utilidad del ejercicio, pasa a aumentar el saldo de la cuenta de capital, y aquí me aparece el estado de flujo efectivo, que me queda con el efectivo en balance general. Bueno, la otra parte, bueno, ya terminamos que habíamos dicho que la empresa en el área financiera, las decisiones tienen que ser informadas, y la información es la materia prima para la toma de decisiones, pero para la toma de decisiones esa información tiene que utilizarse para diagnosticar la empresa. El propósito es desarrollar un proceso analítico de toda la gestión de la empresa y cómo ha operado, y todas las variables internas y externas que afectan y su relación de causa-efecto, para nosotros poder explicar la situación financiera de la empresa. Ese es el diagnóstico. Yo voy a decir cómo está mi empresa, pero el diagnóstico tengo que hacerlo permanentemente a través del uso de la información.